Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Bien, dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Amén. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia una vez más para pedirte, Señor, que seas en medio nuestro, que nos dirijas, Señor, en la meditación de tu palabra y que esta tarde una vez más haya alimento, Señor, para nuestra alma, que tu palabra, Señor, reconforte nuestro espíritu y traiga fortaleza, Señor, a cada uno de nosotros. Te pedimos que perdones nuestros pecados, perdona nuestras faltas, límpianos, Señor, de todas nuestras iniquidades y de nuestras faltas, y permite que podamos estar en tu presencia, Señor, con alegría, con gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Debemos preguntarnos de qué manera recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En un comienzo, ¿cómo fue que nos convertimos al Señor? ¿Cómo vino, verdad, la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que ocurrió con nosotros cuando recién conocimos la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando tenemos absolutamente claro todas esas cosas, entonces vamos a saber en realidad cómo debemos conducirnos y cómo debemos vivir hoy día. Por eso que dice Pablo, ¿no es cierto?, que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así debemos andar en él. ¿Y por qué? Porque la vida cristiana debe ser una vida constante en el transcurso del tiempo. La constancia es una característica del hijo y de la hija de Dios, ¿ya? La perseverancia. No olvidemos que el Señor mismo dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia no es una condición o una condicionante para ser salvo, sino que la perseverancia viene a ser un fruto de la salvación. El que ha sido salvo, ese va a perseverar, porque está en las manos del Señor, porque Dios ha hecho una obra maravillosa en su vida, porque Dios ha hecho un milagro, ha obrado un milagro en su vida. Por lo tanto, ese hombre o esa mujer que ha sido sellado con el Espíritu Santo, solamente él o solamente ella puede perseverar en la fe hasta el fin. El Señor ha hecho su parte. Jesús dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha hecho su parte, derramó su sangre por nosotros, ¿verdad?, por nuestra salvación, y además, ¿no es cierto?, nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin, hasta que expiremos, ¿no es cierto?, en esta tierra, y no solamente en momentos, sino que a cada instante de nuestra vida, todos los días, dice el Señor, que va a estar con nosotros. No hay día en que el Señor no está con nosotros. A veces nosotros nos levantamos y no oramos, no leemos la Biblia, ¿verdad? Y nos vamos a nuestro trabajo o salimos así como cualquier otra persona, ¿verdad? Somos infieles en eso, pero el Señor permanece fiel, el Señor no miente, el Señor nos ha prometido, ¿no es cierto?, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el deber de los creyentes es retener la fe, retener el amor y retener la devoción por el Señor. Eso es lo que nosotros debemos procurar, retener la fe, esa fe que ha sido una vez dada, ¿no es cierto?, a los santos, que el Señor nos ha dado a nosotros. No esa fe humana, esa fe, ¿no es cierto?, en nosotros mismos, esa fe en el destino, esa fe en lo que viene, ¿no es cierto? No, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe es la que nosotros debemos retener, ¿verdad? Y en segundo lugar, debemos retener el amor.
por el Señor y el amor por la obra de Dios también, el amor por el servicio al Señor. Y eso nos va a hacer vivir una vida, ¿no es cierto?, con devoción al Señor. Si no hay amor, no puede haber devoción. ¿Mm? Y los hijos de Dios debemos servir al Señor con fe, con amor, pero con devoción. Y cuando servimos con devoción, estamos sirviendo, ¿no es cierto?, con un corazón entregado al Señor, un corazón ferviente, un corazón que ama al Señor, ¿verdad? Servimos a Dios no por una obligación, no es una carga servir al Señor cuando lo hacemos con devoción. Al contrario, esa devoción trae grande gozo, trae grande alegría al corazón de cada uno de quienes servimos al Señor, aunque sea a veces que estamos cansados, agobiados, pero el servicio a Dios siempre va a traer, ¿no sé, descanso para nuestra alma, va a traer alegría, gozo y esperanza a nuestra vida. No puede ser de otra manera. El mensaje a la iglesia de Éfeso, que comúnmente nosotros oímos, es un mensaje que en realidad debe resonar en la conciencia de cada cristiano. Debe resonar en el corazón, ¿no es cierto?, de cada cristiano que sirve sin amor al Señor. Cuando el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que hay un hombre o una mujer que es su hijo y que le sirve, pero le sirve sin amor. ¿Y cómo es servir al Señor sin amor? Si no, es servir religiosamente, por una costumbre nada más, por una obligación, por temor, qué sé yo, o por ser visto también. Eso no debe ser en nosotros. La devoción es lo que no debemos perder en el servicio al Señor, el amor y la fe, ¿cierto?, a quien estamos sirviendo. Entonces, cuando esto ocurre, debemos preguntarnos por qué entonces no practicamos aquellas cosas que hacíamos cuando conocimos el Evangelio. ¿Por qué hoy día no practicamos esas cosas? Estoy seguro que si nosotros tenemos un momento de reflexión personal y recordamos aquellos primeros días del Evangelio en nuestra vida y lo comparamos con la vida que hoy día llevamos, yo estoy seguro que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer y que han quedado en el camino. El Señor nos dice que debemos recordar, ¿no es cierto?, aquellas cosas y volver a hacerlas, pero hacerlas con amor. ¿Y quién puede derramar el amor en el corazón si no solo el Señor? ¿Quién me puede hacer servir a mí, a Dios, con amor, sino Él? Solo Él, ¿no es cierto?, puede hacer esa obra en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos perseverar, no debemos decaer. Estamos viviendo un tiempo de apostasía en la tierra y una apostasía que es evidente, una apostasía que se ve en todo lugar donde nosotros vamos a ver esta apostasía. En la iglesia hoy día se está viviendo la apostasía. Es triste, no solo este templo, ver los templos vacíos hoy día, las iglesias vacías. ¿Por qué? Porque se ha debilitado la fe, se ha perdido el amor, se ha perdido la devoción por el servicio al Señor y por el Señor. Se han perdido cosas importantes. Pensamos, ¿no es cierto?, que estos 2 años de pandemia fueron un tiempo de crecimiento espiritual para la Iglesia de Cristo y que así debió haber sido. La lógica humana nos dice que debió haber sido un crecimiento enorme para la Iglesia cristiana. La iglesia que se reunía, ¿no es cierto? Teníamos reuniones todos los días, había cultos, había estudios, había conferencias y todos los días, ¿no es cierto?, nos conectábamos. Había hermanos que no se perdían ningún estudio, ninguna conferencia. Pero ¿dónde está el crecimiento espiritual y el fruto de todas esas reuniones que se hicieron online? Hoy día no lo vemos. No se ve ese fruto, lamentablemente. Y hemos sido amedrentados por un invierno crudo, no asistimos a los templos porque hace frío, porque estoy resfriado, por esto, por lo otro, pero las obligaciones no merman. ¿Se han fijado ustedes? No faltamos al trabajo, no faltamos a los supermercados, a las compras, no faltamos a ninguna de esas cosas, a las visitas familiares, ¿no es cierto?, que son importantes, no digo que no haya que hacerlas, pero a la iglesia sí, faltamos. Y eso es porque hemos perdido la fe, hemos perdido el amor
y hemos perdido la devoción por el Señor. Hay cristianos que caminan cuadras y kilómetros algunos, que viajan desde distancias lejanas para estar en un culto presencial, para recibir, ¿no es cierto?, ese gozo y esa bendición que da estar en un templo alabando al Señor con la familia cristiana. Y nosotros que podemos, a veces, ¿verdad?, nos excusamos por cualquier cosa, por cosas aún tan pequeñas. Entonces, y eso simplemente es porque hemos perdido estos tres elementos que ningún cristiano debería perder en realidad. La adversidad debería fortalecer nuestra fe. La adversidad que hemos vivido y que estamos viviendo debería fortalecer nuestro amor y la devoción por el Señor. Pero no está ocurriendo eso. Y eso significa que el pueblo de Dios está viviendo una vida espiritual tibia. Tal vez por eso el Señor está permitiendo todo lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero, para despertar a la iglesia que duerme, porque la iglesia está dormida. Muchos de nuestros hermanos tienen nombre de que viven, pero en realidad están durmiendo espiritualmente. No están sirviendo al Señor. Ni siquiera son capaces algunos, ¿no es cierto?, de tener una lectura bíblica diaria, de hacer un pequeño sacrificio de tener una lectura bíblica diaria. Cuando se pregunta en la escuela dominical la lectura bíblica, deberían estar todas las manos arriba. No tenemos excusa. Todos los días recibimos en el WhatsApp, ¿no es cierto?, el recordatorio de los capítulos que tenemos que leer de la palabra del Señor. Pero son pocas las manos que se levantan cuando se pregunta quién leyó su Biblia. Y qué pena, hermanos, porque cuando no leemos la Biblia, significa que no estamos escuchando el consejo de Dios. No estamos siendo guiados por el Señor, porque un cristiano que no lee la Biblia, ¿cómo va a ser guiado por el Señor? ¿Por sueños? ¿Por profecías? No, ¿verdad? No somos de esos nosotros. Nosotros necesitamos el alimento espiritual diario y el conocimiento diario de la palabra del Señor. Están todas las herramientas para servir al Señor con amor, con fe y con devoción. No podemos decir, ¿no es cierto?, no tengo las herramientas. Están las herramientas, ¿verdad? Está el recordatorio diario, está el templo, están todas las cosas, ¿no es cierto?, para poder servir y amar al Señor de todo nuestro corazón, y no lo estamos haciendo. Hemos caído en una tibieza y un letargo espiritual fatal. En un fatal sueño hemos caído. La iglesia debe despertar. El cristiano debe despertar de este sueño en el que se encuentra hoy día. No será fácil. No será fácil salir de la comodidad de nuestro hogar. Todavía para algunos es imposible salir de la comodidad del hogar. Hay muchos que se acostumbraron a tener el culto en sus hogares. Se acostumbraron tanto, ¿no es cierto?, que hoy día no son capaces de levantarse y asistir al templo. Qué triste, ¿verdad? Porque no se está manifestando el amor de Dios en el corazón de aquellos. Y más lamentable aún cuando otros han dejado a Cristo y han abrazado al mundo y han amado más al mundo que a Dios, y hoy día están enredados en las cosas de este mundo y la fe se ha llegado a extinguir en algunos. Podríamos decir tal vez con liviandad, no eran hijos del Señor, pero no lo sabemos, ¿verdad? Pero esa es una evidencia. Lo que está ocurriendo en la vida de muchos cristianos es la evidencia de haber vivido una vida espiritual superficial nada más. No una vida espiritual con raíces profundas en el corazón, sino una vida superficial y nada más que eso. ¿Es nuestra oración constante? ¿Oramos todos los días? ¿O solamente oramos por los alimentos? ¿Damos gracias por los alimentos? Los gentiles oran por los alimentos. La gente no cristiana también da gracias por los alimentos. Las aves dan gracias por los alimentos. No hacemos nada, absolutamente nada distinto cuando solamente oramos por los alimentos, que nos hagan otros. Dios pide más que eso. Debemos estar en una constante oración. Quien está en constante oración
está en constante comunión con su Padre Celestial. Si no oramos, no estamos entregando nuestras cargas al Señor. No estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Estamos siendo dirigidos por nuestra propia voluntad nada más. Y tal vez acomodando nuestra conciencia, ¿verdad?, para no sentir tanta culpabilidad de que llevamos una vida espiritual tibia y pobre. ¿Es nuestro servicio un servicio comprometido al Señor realmente? Tristemente, puedo decir por la experiencia y por lo que veo a diario, que eso no es así. Tristemente, mi iglesia, nuestra iglesia, es una iglesia que se está caracterizando por un servicio tibio, mediocre, pobre, y que Dios sin duda rechaza y aborrece. Es triste decir esto, pero es una realidad que está viviendo nuestra iglesia. Y ustedes y yo somos parte de esta iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, nuestro servicio al Señor es un servicio pobre, tibio, y hasta podríamos decir un servicio miserable, que el Dios no se merece que le sirvamos así, de esta forma que lo estamos haciendo. ¿Cuántos de nuestros hermanos se están negando a servir al Señor? ¿Cuánta necesidad hay de obreros hoy día? Y sin embargo, muchos miran desde lejos el servicio y el compromiso hacia Dios. ¿Es nuestra asistencia a la iglesia como en el principio? Es evidente que no es así. Hay muchos que se extrañan hoy día en los cultos, que un tiempo fueron fieles, fervorosos, y hoy día no están. ¿Por qué? Porque tienen problemas, por esto, por lo otro, no. Simplemente porque han caído en una vida espiritual tibia y pobre. Esa es la realidad. Hermanos, lo demás son solamente excusas. Son solo excusas lo demás. Si la Biblia no es nuestro alimento diario para nuestra alma, ¿con qué estamos alimentando nuestro espíritu entonces? ¿Con qué llenamos nuestra mente y nuestro corazón si no lo hacemos con ese alimento diario de la palabra de Dios? ¿Lee usted la palabra de Dios todos los días? ¿Todos los días es ella su meditación, como dice el salmista? ¿Es nuestra dependencia del Señor realmente absoluta? ¿Dependemos en todo del Señor? ¿O dependemos solamente de nuestro trabajo? Hoy día vemos muchos creyentes que se dedican totalmente a su trabajo. Y está bien, es importante el trabajo. Debemos glorificar al Señor con nuestro trabajo. Y no solo con el trabajo, con todos nuestros quehaceres. Todo lo que hacemos debe ser hecho como para el Señor, debe glorificar al Señor. Pero no debe ser el Señor de nuestra vida eso. Dios es el Señor de nuestra vida. Lo demás es Dios quien lo provee. Si Dios quisiera, ¿a cuántos de nosotros nos quitaría el trabajo? ¿Y qué haríamos? ¿Serviríamos más al Señor a lo mejor? ¿Nos humillaríamos más ante la presencia del Señor? ¿Es nuestra fe firme en realidad? ¿O vivimos una fe débil? Digo una fe débil, ¿cierto? De aquel que no viene a la iglesia porque sintió que lo despreciaron. Esa es una fe débil, humana. El que no viene a la iglesia porque no puede ver a otro hermano, esa es una fe carnal, no es una fe de Cristo. Es una fe falsa. Es una fe hipócrita. Debemos manifestar una fe firme. Solo la fe verdadera es firme. Lo demás es una fe hipócrita que aparenta tal vez algo, pero que en realidad no lo es. Dios se merece todo de nuestra vida. Dios no quiere menos que eso. Dios no quiere las migajas, ¿verdad? El salmista dice que no quiere sacrificio, que yo lo daría. El salmista David estaba dispuesto a dar sacrificio por el Señor. Pero él se da cuenta y dice,
porque tú no quieres sacrificio, que yo estoy dispuesto a darlo. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, dice. Ese es el sacrificio que Dios recibe como un olor fragante. Cuando estamos humillados ante la presencia del Señor y estamos dispuestos a servirle con amor y a ser obedientes. El pueblo de Dios hoy día se ha transformado en un pueblo desobediente, un pueblo que no va a la iglesia, un pueblo que se queda en casa, que prefiere la familia, que prefiere las diversiones, que prefiere salir, disfrutar, conocer paisajes, conocer otras personas, pero que no disfruta de la presencia del Señor. Hermanos, no nos engañemos. ¿A quién está sirviendo usted? ¿A quién estoy sirviendo yo en realidad? Cuando el apóstol Pablo dice arraigados, ¿no es cierto? En el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, cuando habla de arraigados, es probable que está comparando la vida del cristiano con un árbol frondoso, con un árbol enorme, que tiene enormes raíces y que no cualquier viento puede botarlo. Un árbol de hoja perenne, que su hoja no cae. ¿Qué dice el Salmo 1, del 1 al 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Antes, aquí está lo pertinente, antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿Es nuestra delicia la ley del Señor o no? Si yo no leo la palabra de Dios, entonces quiere decir que la palabra de Dios no es mi delicia. Fijémonos cada domingo cuando preguntemos la lectura bíblica. Y seamos sinceros, levantemos la mano si lo hemos hecho y si no, no. Y el que no levanta su mano no podrá decir que la Biblia es su delicia. Es imposible que lo diga. Podrá levantar la mano y mostrar a otros que la Biblia es su delicia. Pero a Dios no podemos engañarle. Dios ve la verdad en cada uno de nosotros. Y sin duda se dará cuenta el Señor que verdaderamente en aquel que no lee su palabra todos los días, no puede decir, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Medita usted de día y de noche en la palabra del Señor? Difícil, ¿verdad? Difícil si es que hemos caído en una fe tibia, hemos perdido el amor y hemos perdido la devoción. Entonces es difícil que meditemos en la ley del Señor de día y de noche. Estamos meditando en otras cosas a lo mejor, pero no en la ley del Señor. Bueno, quien esto hace, ¿verdad? Dice el versículo 3 en el Salmo 1, será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja, no cae. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. O sea, el Hijo de Dios que se nutre de la palabra del Señor es un hombre o una mujer bendecido o bendecida, que da fruto, que Dios le prospera. Y cuando digo Dios le prospera, no me refiero a que le prosperan materialmente nada más, aunque Dios sí lo hace. Dios sí prospera económicamente a sus hijos, lo hace cuando Él quiere. Pero no me refiero solamente a eso. Dios prospera la vida de ese hombre, la vida espiritual también. Un hombre, una mujer que vive de victoria en victoria. Un hombre, una mujer que no anda amargado. Un hombre o una mujer que no es carnal en la iglesia, que no se fija en que me saludó o no me saludó. Ese es un carnal que anda mirando la apariencia, pero no ve a Cristo. Basta de esas cosas en la iglesia de Cristo. Basta, ¿no es cierto?, de la carnalidad. Dejémonos de estas cosas de niños inmaduros de la fe y sirvamos al Señor como Dios se lo merece. La palabra de Dios debe ser nuestra delicia, aquello que nos nutre, aquello que llena nuestro corazón. Aquellas son las raíces que nos dan firmeza
en tiempos de prueba y tribulación. Y aquí la respuesta de por qué muchos sucumben en las dificultades y en los problemas. Se quebrantan, lloran, se afligen, se desesperan, porque no tienen raíces profundas en Cristo, porque no profundizan en la palabra de Dios, porque su delicia no es la palabra de Dios, porque no se toman de la mano del Señor en oración y no confían en Dios de todo su corazón, ni menos le sirven con devoción. Esas raíces son las que darán la firmeza a toda nuestra vida, hermanos, a toda nuestra vida. El hombre de doblado ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. El que es inconstante en las cosas del Señor va a ser inconstante en todo. Va a dejar todo inconcluso. ¿Cuántos hay que entran a trabajar y dejan los trabajos? Entran a estudiar y dejan los estudios. Y todo lo dejan a media y nada terminan, porque son inconstantes en su vida. No son fieles al Señor tampoco. Hay muchos de nosotros que hemos asumido cargos en la congregación y hemos dejado votados nuestros cargos. Sepa, hermano, usted ha votado a Cristo. No ha votado el cargo, votó a Cristo. Por lo tanto, si vengo a la presencia del Señor y voy a comprometerme al Señor, primero debo pensar si voy a ser capaz de cumplir al Señor. Porque mejor, ¿no es cierto?, es que no prometa, dice la palabra del Señor, que si prometo, no cumplo. Porque Dios no es un Dios para jugar. No es para que nosotros juguemos con el Señor. ¿Qué decir de aquellos que se han recibido de miembros de nuestra iglesia y actúan como si fueran verdaderos mundanos, olvidando diezmar, cuando ellos se comprometieron ante el Señor a que iban a entregar su diezmo? Se recibieron de miembros y nunca diezmaron. Aman el dinero. Hermano, que no diezmas, el amor tuyo no está en el Señor, está en el dinero. Perdonen que diga esto, hermanos, pero es la realidad. ¿Cuántos que prometieron ante esta congregación y ante el Señor que le iban a servir, que iban a procurar la paz de la iglesia, hoy día están haciendo todo lo contrario? Están siendo obstáculos para la paz de la iglesia. Están siendo verdaderos vasos de deshonra para la iglesia. Las raíces son las que nos van a dar fuerza, ¿no es cierto?, en toda nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, sobreedificados. Arraigados significa estar tomado fuertemente, que nada me separa. Y sobreedificado, o sea, que estoy edificado sobre la roca y que nada puede sacarme de allí. Una vida edificada sobre Cristo. Entonces habrá fruto en nuestra vida, hermanos. Si usted no tiene amor en su corazón, si usted no tiene gozo, no tiene paz, no es tolerante, no es humilde, es porque usted no está manifestando el fruto del Espíritu Santo. Es un carnal si no tiene esto. Un hombre o una mujer tibio y tibia en la fe. Y no olvidemos que el Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dios vomita a los tibios. Dios no recibe un servicio tibio para Él. Ojalá fuéramos mundanos, dice el Señor. Definitivamente, bien mundanos. O bien cristianos, pero no más o menos. Entonces vamos a ser prósperos. Dios va a bendecir nuestra labor si le amamos, si le servimos con amor, con fe y con devoción. Quien no está sirviendo a Dios ni con fe, ni con amor, ni con devoción y está siendo prosperado, es claro que esa prosperidad que tiene no viene de Dios. Debemos estar confirmados en la fe también, dice el apóstol Pablo. Volver a afirmar, quiere decir esto, nuestra fe. Reafirmar, ratificar nuestra confianza en el Señor. Renovar nuestros votos con el Señor. Renovar nuestros votos con el Señor significa renovar nuestros votos con la congregación misma también.
Y si debemos pedir perdón ante toda la congregación por nuestra tibieza espiritual, debemos hacerlo. Solo así el Señor nos sacará de la vida espiritual mediocre que podemos llevar quienes no estamos sirviendo al Señor como Dios nos lo manda. Debemos meditar estas cosas, mis hermanos. No seguimos religión. Si siguiéramos religión, una religión, todo lo hace el sacerdote. Los demás están sentados cada domingo escuchando y luego se van y se olvidan de la palabra del Señor. Entonces, debemos servir al Señor con fe, servir al Señor con amor y servir al Señor con devoción. Quiere el Señor, ¿no es cierto?, escuchar nuestras peticiones siempre y concedernos, ¿verdad?, la bendición de poder servir al Señor con estas tres características que se han perdido hoy día. Que el Señor les bendiga. Oremos.